A ver, se encuentra Jesús Mamani. Jesús Mamani no está. Aide Mango. Presente, ingeniero. Ok, Aide, ¿puedes compartir tu pantalla? De acuerdo. 5 minutos, a ver. Ok. Sí se visualiza, ¿verdad? Sí, sí, puedes empezar entonces, Aide. Ya. De todos ustedes tengan una bonita tarde. Me tocó el capítulo 9, que es el tema de diseño. Mi nombre es Aide Carmen Mango Pumaleque. Bueno, en este capítulo se ocupa de una visión más abstracta del diseño y de pensar conceptual y metafóricamente sobre un diseño. Introducción. Muestra los procesos de diseño conceptual y físico y los productos de diseño que se producen en esta fase. La especificación mínima del sistema es un modelo conceptual, un conjunto de casos de uso en un lenguaje de diseño, junto con una declaración de requisitos y un corpus del escenario. Esto constituye una especificación del sistema satisfactoria que podría ser implementada por un equipo de desarrollo. Bueno, en aquí nos dice que el diseño conceptual se ocupa de llegar a una descripción abstracta del sistema, ya sea su lógica, sus funciones, su estructura y su contenido. Y el diseño físico se ocupa de quién hace qué en términos de asignación de funciones. Bueno, también es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de diseño que fomentan diferentes formas de ver los problemas y que conducirán a diferentes resultados. Bueno, el diseño crítico es un enfoque del diseño que se propone deliberadamente distanciar de la situación actual. Diseño constructivo hace hincapié en el diseño imaginativo. Y el diseño ecológico es un enfoque del diseño que destaca las soluciones ecológicas. Y el diseño UX suele consistir en la creación de diseños novedosos y a veces sugerentes. Diseño UX. Recordemos que la UX consiste en que las personas actúen, perciban, sientan y den sentido a una situación determinada. Incluye la percepción y la sensación al utilizar un artefacto o servicio con un contexto determinado. Puede incluir la forma en que las personas se dan cuenta de que existe una experiencia potencial, la anticipación de la participación en la experiencia, el desarrollo y la experiencia en sí y la reflexión sobre la experiencia después de la participación real. Bueno, en aquí la UX se refiere a los aspectos físicos, sociales, emocionales de la experiencia. Exploración del espacio de diseño. El diseño puede considerarse a través del concepto del espacio de diseño. Exploración de conceptos de diseño UX. Se centra en tres aspectos principales, que es cómo se hace, cómo se siente, cómo se sabe. Bueno, el cómo se hace, esto se refiere a la experiencia de actuación de la UX. Y cómo se siente, esto se refiere a los aspectos de sensación y sentimiento de la UX, de la experiencia de usuario. ¿Cómo, cómo sabe? Esto se refiere al pensamiento de la creación del significado en UX. Metáforas y mezclas del diseño. Bueno, metáfora
Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrar específicamente. Mm, En el desarrollo del sistema interactivo, intentamos constantemente describir a la gente en un nuevo ámbito, una nueva aplicación, un diseño diferente, nuevas instalaciones interactivas. Así que tenemos que utilizar la metáfora para describir este nuevo dominio en términos de algo que es más familiar. Podría ser un ejemplo la idea de navegar en un sistema interactivo. Mucha gente piensa inmediatamente en que la navegación consiste en intentar llegar a un lugar concreto, pero esto es solo un punto de vista. También navegamos y exploramos. Si pensamos en la navegación en una ciudad, pensamos en las carreteras y señales, en taxis que nos transportan. Diseño conceptual. El diseño conceptual, el objetivo del diseño conceptual es llegar a modales conceptuales del dominio investigado. Los planos de servicio, los mapas de viaje del usuario, los modelos de entidades, los modelos de objetos y otras representaciones son modelos conceptuales que se utilizará para explorar y generar ideas, así como para documentarlas una vez diseñadas. Bueno, el diseño conceptual tiene que ver con las necesidades del usuario. Escenario del diseño conceptual. Mm, el objetivo es elaborar una colección del escenario que cubra todos los usos y funcionalidades principales del servicio. Y el análisis objetivo objeto-acción es una buena forma de realizar el diseño conceptual en llevar a cabo como un análisis objeto-acción. Diseño físico. Bueno, en aquí el diseño físico se ocupa de cómo van a funcionar las cosas y de detallar el aspecto y la sensación del producto. El diseño físico tiene tres componentes, que es el diseño operativo. Se ocupa de especificar cómo funciona todo y cómo se encuentra. Diseño de representación. Se ocupa de fijar los colores, las formas, los tamaños y entre otros. Diseño de interacción. Se ocupa de la asignación de funciones. Diseño esquemórfico. Bueno, el diseño esquemórfico consiste en diseñar algo que se parezca físicamente a algo del pasado. Lenguajes de diseño. Los lenguajes de diseño es un conjunto de elementos de diseño como el uso de color, los estilos, los tipos de botones, deslizadores y entre otros. Diseño de interacción. El diseño de las interacciones es fundamental para el diseño de sistemas interactivos. El diseño conceptual debe ser lo más independiente posible de la implementación. El pasado del diseño El paso del diseño conceptual al físico requiere que los diseñadores asignen funciones y conocimientos a las personas o a los dispositivos y, por tanto, creen interacciones. Bueno, en aquí un ejemplo podría ser el caso de reproductor de música. Tiene que hacer una acción que seleccione pistas y que produzcan pistas, que modifiquen listas de reproducción o que carguen listas de reproducción. Pero esto no dice quién hace qué. Por ejemplo, la selección de una pista puede dejarse en manos de una fuente aleatoria del reproductor de música o las listas del reproductor pueden comprarse a un proveedor. Bueno, en sí, la interacción debe ser atractiva, agradable y satisfactoria. Patrones de interacción. Patrones de interacción. Los diseñadores de sistemas interactivos han adoptado la idea de los patrones, es decir, las regularidades percibidas en un entorno, que aparecen como patrones de interacción. Al igual que ocurre con los patrones arquitectónicos, los patrones de interacción pueden identificarse en muchos niveles diferentes de abstracción. En aquí puede ser un ejemplo, en la mayoría de los PC, si se hace
doble clic en algo, se abre. Si se hace clic en el botón derecho, aparece un menú de operaciones que se pueden realizar. Bueno, en sí, nos está tratando de decir que es la interacción entre usuario y sistema, por lo cual es un patrón de interacción. Ahí Técnicas nomás, de... Aide, ahí nomás. A ver, continuamos con Luis Fernando Pacosonco. Presente. Presente, ingeniero. Comparte tu pantalla. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, puedes A ver si se empezar. ve la pantalla. Ya. A mí me Se ve, tocó el sí se ve. capítulo 11, que es análisis de tareas. Que como objetivos tenemos objetivos. La noción de una tarea ha sido fundamental para trabajar en la interacción humano-computadora. Desde que comenzó el tema que vamos a tratar ahora, realizar el análisis de tareas es una técnica muy útil y también conlleva un conjunto de técnicas para entender a las personas y cómo llevan a cabo su trabajo. Mirar las tareas que las personas hacen o las tareas que tendrán que hacer debido a algún sistema rediseñado es una parte necesaria del diseño centrado en el ser humano. Pasamos con objetivos y acciones. En esta parte te veremos cómo consideran el análisis de tareas para todo tipo de técnicas como entrevistas, observación, desarrollo de escenarios, etc. También consideramos el análisis de tareas desde una vista específica del diseño de la experiencia de usuario que conduce a técnicas específicas. En esta parte también analizaremos las tareas, el concepto de tareas, cómo se realiza el análisis de tareas y qué beneficios se podrían obtener los diseñadores de este análisis. El concepto de tarea deriva de una vista de personas u otros agentes que interactúan con tecnologías que intentan lograr algún cambio en un dominio de aplicación. En conjunto, las personas y la tecnología constituyen lo que a veces se denomina un sistema de trabajo que es independiente del dominio de aplicación. También es una abstracción del mundo real, como es decir, por ejemplo, alguna representación abstracta como una base de datos, un sitio web o una aplicación para iPhone. Este rendimiento puede ser la cantidad de esfuerzo para aprender un sistema, para alcanzar un cierto nivel de competencia con un sistema, o el tiempo que se tarda en realizar ciertas tareas. Acá como siguiente tenemos análisis de tareas y diseño de sistemas. Hay muchas opiniones y métodos para el análisis y el diseño de tareas. Como en la diapositiva anterior, algunos autores equiparan el análisis de tareas con el desarrollo de sistemas en su conjunto. Como este análisis de tareas y diseño de sistemas tiene como 4 objetivos, como
son el objetivo de utilizar la notación. Con esto se refieren a la etapa del ciclo de vida del desarrollo, la usabilidad para la comunicación. Algunas técnicas de análisis de tareas pueden ser muy difíciles de leer y comprender. También tenemos su usabilidad para tareas de modelado. Los métodos de análisis de tareas deben encajar en el proceso de desarrollo de software y ser utilizados comprendidos por los ingenieros de software. También tenemos la adaptabilidad de una técnica de análisis de tareas a nuevos tipos de sistemas, nuevos objetivos o nuevos requisitos. Como capítulo siguiente tenemos el análisis jerárquico de tareas. Es una representación gráfica de la estructura de una tarea basada en una notación de diagrama de estructura. Los gráficos de estructura representan una secuencia de tareas, subtareas y acciones como una jerarquía, que incluye convenciones de notación. Para mostrar si una acción puede repetirse varias veces como iteración, y la ejecución de acciones alternativas, selección, que es como selección. La secuencia generalmente se muestra ordenando las tareas, subtareas y acciones de izquierda a derecha. Y aquí tenemos un ejemplo del análisis jerárquico de tareas. Juan Luis, a ver, el siguiente. Nina. Buenas tardes, ingeniero, presente. Comparte tu pantalla. Ok. Puedes empezar. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión yo les vengo a presentar lo que es el capítulo 10, que trata sobre la evaluación. Comenzamos, ¿no? En el capítulo 10 tenemos la introducción, el análisis de datos, la evaluación experta, la evaluación basada en participantes y la evaluación en la práctica, ¿no? En este capítulo nos plantea los siguientes objetivos, ¿no? O sea que cuando terminemos de leer el capítulo, vamos a poder hacer esas cosas, ¿no? Comprender el análisis de datos, apreciar los usos de una variedad de técnicas de evaluación de aplicación general diseñadas para su uso con y sin usuarios. Comprender los métodos de evaluación basados en expertos, comprender los métodos de evaluación basados en participantes y aplicar las técnicas en contextos apropiados, ¿no? Entonces comenzamos con la parte de introducción, ¿no? La evaluación es el cuarto proceso principal del diseño de la experiencia de usuario, y por evaluación nos referimos a revisar, probar o poner a prueba o testear una idea de diseño, ¿no? Puede ser una idea de diseño, un prototipo, un proyecto en sí, ¿verdad? Ahora, la evaluación de diferentes tipos de sistemas, contextos, pueden ofrecer desafíos particulares, o sea que vamos a necesitar aplicar una metodología directamente para el tipo de evaluación que estamos usando, ¿no? Está estrechamente relacionada con otras actividades de la experiencia de usuario, como pueden ser la comprensión, el diseño y la visión. Ahora, los diseñadores de la experiencia de usuario no se preocupan solo por las características de la superficie, ¿no? Como el diseño de los iconos o la elección de colores. También están interesados en si el sistema es adecuado para su propósito, o si es agradable, si es atractivo, y si las personas pueden comprender y utilizar el servicio o el producto o el sistema rápidamente, ¿no? Ahora, la evaluación depende fundamentalmente de la forma de visión utilizada para representar el sistema, ¿no? En nuestro enfoque de diseño, centrado en el ser humano, evaluamos desde las primeras ideas, ¿no? Pueden ser maquetas, prototipos, hasta origamis, ¿no? Por decirlo de esa forma. Evaluar diseños de interfaz alternativos recopilando datos sobre el rendimiento del sistema, ¿no? Acá es donde vamos a analizar lo que es el análisis de datos, ¿no? Donde vamos a ver el análisis de datos, ¿no?
Entonces, para hacer una buena evaluación, en el capítulo 10 se nos da este tipo de documento, un formato para poderlo hacer correctamente, ¿no? Entonces, el título es Revisión de resultados de investigación de experiencia de usuario, donde vamos a consignar el título, el autor, la fecha y la agencia que te está dando que hagas esta evaluación. Ahora, este documento debe responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué queríamos saber acerca del sistema? ¿A quién le preguntamos? O sea, en quién sanciona la prueba del sistema? ¿Con qué se involucra a los participantes? ¿Qué tipo de materiales les estamos dando? ¿Qué recursos les damos para que interactúen? ¿Cuál fue el resultado y dónde está ahora, ¿no? O sea, el resultado que sacamos, ¿a dónde lo enviamos, no? ¿Qué nos dijeron los datos? Si está bien el sistema, el producto, si es fácil de comprender, es aprendible, si es eficaz, ¿no? ¿Cuál fue el valor? ¿Dice? Esos ya son conocimientos derivados. ¿Qué hacemos a continuación ahora que vemos que si encontramos algún tipo de fallo algún fallo o algo? Entonces, ¿qué hacemos ahora para mejorar, no? ¿Qué haríamos de manera diferente la próxima vez? ¿Qué es lo que cambiaríamos si encontramos el fallo? Ahora, lo divide en 6 partes esto, ¿no? La parte 1 va a ser los objetivos de la investigación, donde vamos a decir el por qué se está haciendo la investigación. La parte 2 es el método de investigación. En este caso tenemos que decir, tenemos que dar un resumen del método que estamos implementando, que estamos desarrollando, y detallando en esta los participantes a los que se les está aplicando lo que es la evaluación. La parte 3 es el resultado de la investigación. Tenemos que proporcionar los detalles de todos los datos generados por la actividad de investigación que hicimos. La parte 4, el análisis de investigación. Ok, ahí nomás. Yannick, Ok, ingeniero, muchas gracias. vamos con el siguiente, Joel Pan. Presente, ingeniero. Comparte Presente. tu pantalla. Ok. Ya. ¿Ya lo veo, ingeniero? Ya me tocó a mí lo que es diseño de interfaz. En el diseño de interfaz vamos a tener como principal tema sobre el diseño, que con los dispositivos es una característica crucial del diseño general en experiencia de usuario. En la experiencia de usuario sabemos que es todo lo que, dónde va a ir ordenado, digamos, tal botón o tal menú, dónde va a estar. Y la interfaz de usuario es, digamos, el color, el tipo de letra y esos detalles. Ya. Los objetivos de esto es que después de estudiar este capítulo debemos poder comprender diferentes tipos de interacción, lenguajes de comando, interfaces gráficas de usuario, que es la GUI. Comprender y aplicar las pautas de diseño de la interfaz. Comprender los problemas de presentación, de información. Comprender los problemas. Y vamos a regresar un poco antes para darnos cuenta de cuánto hemos mejorado en la interfaz. Al principio, bueno, uno de los primeros que sea la creación de Microsoft Windows, la mayoría, antes de que se crea Microsoft, lo que es Windows, la gran mayoría de las computadoras personales funcionaban en el sistema operativo MS-OS, que te mostraba esta interfaz que pueden ver, ¿no? Se mandaba más por comandos. Esto era beneficioso como pero muy antiguo. Y era beneficioso, ¿por qué? Porque, o sea, todo era comandos y entonces ya podías conversar con otra persona acerca de los comandos y todo eso. Y las interfaces gráficas de usuario se inspiraron en dos, en Microsoft, en Xerox PARC y en Washington. Se inspiraron en esos dos. Pueden ver ahí dos modelos donde tenemos ahí el de la derecha es Xerox PARC y Washington es el de la izquierda donde dice Hello. Y la estrella Xerox, varios le deben a él por la experiencia, ¿no? La interfaz y todo, porque Xerox pues, lanzó como el sistema de información el 8010 Stark en abril de 1981.
Fue diseñado para ser utilizado por trabajadores de oficina y otros profesionales para crear y administrar negocios, documentos como notas, informes y presentaciones. Los diseñadores de Start tomaron el papel, aspecto que la gente estuviera principalmente interesada en sus trabajos y no en las computadoras. Así, desde sus inicios, un objeto central del diseño fue hacer uso de representaciones del objeto que serían fácilmente reconocibles desde un entorno de oficina. Y uno de los ejemplos, además, lo que pueden ver en esa imagen. Ya, ¿a qué queremos llegar con la interfaz? En su mayoría es a la manipulación directa. Puede ser por un puntero, y como ven en una parte le está agarrando su lápiz, y eso lo he visto en los Note en Samsung, y también con un puntero que también es más conocido, el mouse o el ratón, que puede interactuar con un puntero en la interfaz de Windows. Y también la interfaz de los menús. Muchas aplicaciones de sistemas interactúan, utilizan menús para organizar y almacenar los comandos. ¿Ya? Y que están disponibles. Los elementos se eligen del menú seleccionados como el puntero. Los menús también son familias en teléfonos, son familiares en teléfonos. Podemos verlos en los teléfonos, con una pantalla táctil, y por supuesto también lo podemos ver en los restaurantes, ¿no? Creo que ha sido uno de los primeros menús que podemos ver, en donde te muestran, digamos, qué están disponibles, o la carta tal vez de algún restaurante. Un menú emergente se distingue extraído de un menú estándar en el sentido de que no está adjunto a una barra de menú en una ubicación fija. Ahí, como ven, a la carpeta le haces un clic derecho y ya pues, te muestra las opciones, y eso también sería como un menú, pero un menú emergente. Y las pautas de diseño de interfaz. En las Hue modernas, como parte de su composición, tienen una variedad de widgets, incluido botones y botones de radio, controles deslizantes, barras y desplazamiento de casillas de verificación. Y menú se combinan varios aspectos de los objetos básicos en el WIM. ¿WIM qué significa? Significa Windows, o sea, ventanas, iconos, menús y punteros. Ahí, como lo ven, tenemos un diseño ahí donde tenemos los iconos, y también podemos utilizar widgets, ¿no? Porque la mayoría conoce los widgets por los smartphones. Y lo que son controles deslizantes sería como controlar el brillo, o tal vez adelantar una canción, que puede ser también en los celulares. Y uno de los más conocidos, pero esto en aplicaciones web, es rellenar formularios. El rellenar formularios es un estilo de interfaz que es particularmente popular en las aplicaciones web. Las interfaces se llenan de formularios se utilizan mejor cuando se requiere información estructurada. Se requiere el nombre y la dirección postal de una persona para los servicios de pedido por correo. Ahí, como lo pueden ver en el ejemplo, ahí nos pide nuestros datos y uno puede rellenar. Y es bueno tener este registro porque así puede guardar mejor nuestros datos y todo. También es una interfaz. Y también la interfaz de alertas. Son las ventanas emergentes que aparecen de distintas formas, como lo pueden ver ahí. Trabajo, digamos, hay una actualización de algún... Ahí no, Joel, ahí no. Ok, bien. A ver, vamos con el siguiente, con Wilder. Está Wilder Paredes. No está. Vamos con el siguiente. Limber Antonio Quispe. ¿Está? Presente, ingeniero. Comparte tu pantalla. Ya, ingeniero. Puedes. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. A mí me tocó el tema del capítulo de redes sociales. Entonces vamos a empezar con la parte introductoria. Bueno, en este capítulo, a rasgos generales, vamos a comprender un poco de la historia de las redes sociales, comprender los antecedentes principales,
comprender los antecedentes de los principales tipos de sistemas de las redes sociales y comprender el futuro de los desarrolladores web. Bueno, primero vamos a hablar un poco de las características de las redes sociales. Una de las características es la habilidad de las personas para crear contenido o usuario generado, contenido USG, se dice. Bueno, esta es la habilidad de que, por ejemplo, hoy en día tenemos herramientas como YouTube, mismo TikTok, ¿no? Así que te permite a ti generar contenido, ¿no? No solamente de que solo haya contenido en el Internet, sino que ahora podemos generar. Otra, tenemos la habilidad de las personas de crear un perfil personal y hacerlo disponible para otras personas. Bueno, eso es básicamente, ¿no? Como hemos estado viendo a lo largo del tiempo, teníamos desde High Five, luego ha evolucionado Facebook, luego tenemos Twitter, ¿no? Entonces, donde pues, creamos pequeños como blogs, ¿no? Y ahí eso se vuelve como nuestro perfil personal. Pero la habilidad de las personas para poder expresar sus sentimientos sobre un contenido o servicio y poder calificarlo con estrellas. Pero básicamente el sistema que tenemos de calificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el YouTube tenemos los likes, ¿no? O en el Twitter también tenemos los corazoncitos, ¿no? Entonces, luego tenemos la habilidad de un software para conectar personas basados en algún criterio, como amigo conocido. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Facebook, ¿no? A veces nos llevan notificaciones de tal vez conoces a esta persona, ¿no? Entonces, Facebook es que tiene un algoritmo de que va relacionando, ¿no? Por tu catálogo de amigos, entonces te va acercando a otras personas, ¿no? Entonces, básicamente, acá tenemos tres grandes rasgos que son principales de las redes sociales, que son la audiencia, que son los amigos cercanos, conocidos, colegas, todo, ¿no? También tenemos el canal, que es lo más importante, que son redes sociales como Facebook, Twitter, y etcétera. Y además, dentro de estos canales vamos a poder generar contenido que va a ser de diversos tipos, como fotos, videos, anuncios, comentarios, etcétera. Ahora, vamos a hablar un poco de los antecedentes. Acá hay una línea de cómo han sido los antecedentes y hasta se podría considerar un poco que el concepto de redes sociales casi nace a la par de cuando se ha creado la misma web, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha creado el sistema que ha creado de hipertexto por Tim Berners-Lee ¿cómo se llama? En Suiza, en el colisionador, en lo que es ahora el colisionador de hadrones. Entonces, desde en esa época fue generado este tipo de tecnología para poder compartir, ¿no? Lo que son las investigaciones, trabajos de investigación de ese entonces, de ese equipo científico, ¿no? Pero básicamente el fin también era algo social, ¿no? Entonces, desde esa época hemos ido evolucionando y podemos ver cómo en esta línea de tiempo, cómo se han ido generando diversos tipos de redes sociales. Bueno, entonces, en ese internet primigenio que había lo que se llamaba espacios muertos, que era un espacio muerto, básicamente era una página web de interacción limitada, ¿no? Básicamente entrabas y era una página con texto, alguna que otra imagen, así, bueno, y no había mayor interacción, no era de leer y ya está, eso era todo. Y bueno, después, tratando de un poco mejorar ese aspecto, entonces empezaron a colocar un poco de la barra clásica de comentarios al final, y entonces y ahí empezamos a tener una navegación, ahí se empezó a crear lo que se llama el concepto de navegación social, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de navegación social, la navegación social directa y la indirecta. La navegación social directa es básicamente cuando actúas directamente con tus contactos, ¿no? Con los que tienes, por ejemplo, por WhatsApp, es un tipo de navegación directa, o por ejemplo el chat de Facebook, ¿no? Y luego tenemos la navegación indirecta, que es básicamente, por ejemplo, cuando estás queriendo comprar, por ejemplo, no sé, algún artículo por una computadora y ves reseñas de cuál es, ¿no? la mejor computadora y cuáles son sus características, ves reseñas de otros usuarios, ¿no? Viendo si a mí me ha ido bien con este tipo de computadora. Entonces ese es el tipo de un poco de navegación social indirecta. Luego tenemos como antecedentes también buscar información y calificarla según su emisor, la creación de POSITs como GeoNodes, la creación de POSITs. Esto es interesante porque
es de lo que les hablaba, ¿no? Antes hay personas que empiezan a subir sus reseñas sobre algunos artículos o sobre cosas que compran, entonces, según el usuario, si es que tiene buenas reseñas de ese artículo, entonces, tiene más likes, ¿no? Entonces es un poco de cómo se ha ido creando esto también de los posits. Y también este mismo concepto de los posits, que es básico, el posit es básicamente como esas tarjetas que tenemos que se pega al cuaderno para que cuando quieres resaltar algo importante, ¿no? Entonces, básicamente esa misma idea que se tiene ahí también se puso en los navegadores de Firefox, por ejemplo, que tenía antes como los plugins, unos plugins donde podías guardar tus páginas preferidas, ¿no? Les puedes poner Ahí y un nomás, poco se ha ido mejorando. Bien, gracias. Limber, ahí nomás. A ver, Artemio Perlacios. Artemio Perlacios. Presente, ingeniero. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ya. Se muestra perfectamente. Puedes empezar. Ya, ingeniero, compañeros, buenas tardes. El tema que a mí me ha tocado exponer es el capítulo de aplicaciones y sitios web. Bien. Ya. Introducción. Una de las cosas más probables que diseñarán los diseñadores de Wix es un sitio web o una app para ejecutar en un teléfono inteligente o tableta. Crear aplicaciones y sitios web es bastante sencillo hoy en día gracias a la existencia de muchos sistemas de gestión de contenidos. También es importante comprender que un sitio web es parte del mundo global web, por lo que si los diseñadores quieren que otras personas encuentren el sitio que están diseñando, tendrá que hacer que se destaque. Bien, nosotros como estudiantes de ingeniería de sistemas, lo más probable es que desarrollemos un sitio web o creemos una aplicación. Y también nos dice que hoy en día existen demasiadas herramientas para poder hacer eso, ¿no? Y que también es importante hacerlo bien para que nuestro sitio web sea accedido por las personas, porque ese es el principal objetivo de un desarrollador. Las personas utilicen el sitio, interactúen con el sitio web o la aplicación. Bien, desarrollo de sitios web y aplicaciones. Los diseñadores necesitan saber quién va a utilizar el sitio y para qué lo van a utilizar. Los sitios web deben estar bien enfocados y tener objetivos claros. Muchos CMS ahora facilitan a los diseñadores la producción de diseños receptivos. Esto reconfigurará automáticamente el diseño para adaptarlo en el dispositivo móvil. Como les decía, ¿no? Hoy en día existen herramientas en las cuales nosotros podemos desarrollar estos sitios web. Y no importa en la plataforma en la que la hagamos, porque igual va a ser se va a adaptar, o sea, la pantalla se va a adaptar a cualquier sistema operativo que nosotros queramos, ¿no? En este caso podría adaptarse fácilmente a un teléfono móvil, a un iPhone, a una laptop, independientemente de cualquier sistema operativo que utilice. Bien, la arquitectura de la información de las aplicaciones y sitios web. La arquitectura de la información se ocupa de cómo se clasifica y organiza el contenido. Estructuras organizativas comunes, tenemos de red, de jerarquía y de secuencia. En la parte de acá, de la A, nos muestra cómo está clasificado el contenido. En el primer caso tenemos de red, o sea que están como, por así decirlo, están comunicadas entre sí. De jerarquía tenemos que sigue un orden, ¿no? El primero, el que es como un árbol, ¿no? El primero es el más importante y los demás son los secundarios. Y en la parte C es de secuencia, que quiere decir que va en un solo sentido, ¿no? De un contenido pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente. Bien, el diseño de navegación para aplicaciones y sitios web. 3 características clave de un buen diseño de navegación para sitios web: etiquetado, soporte de navegación y búsqueda. Prestar atención a etiquetas buenas, consistentes y relevantes es parte fundamental de la arquitectura de la información. Los arquitectos de la información deben desarrollar un vocabulario preferido inequívoco.
No hay nada más confuso para la gente que un sitio web que cambie su propio vocabulario, por ejemplo, refiriéndose a productos y más adelante a artículos. Bueno, en esta parte de acá, en el diseño de la navegación es importante tener ciertos elementos, ¿no? Como por ejemplo el etiquetado, para que el usuario cuando entra a nuestra aplicación, en nuestro sitio web, no se pierda, que sea mucho más, que para él sea mucho más fácil navegar en él. Y aparte de ello, como ya sabemos, en los sitios web tenemos una barra en la navegación en la cual están los botones. Por ejemplo, si es la primera vez que voy a ingresar a un sitio web, en la parte de arriba puedo regresar a la página principal. Entonces, de esa manera, el usuario se orienta más en el sitio web y se hace mucho más fácil la navegación. Aparte de que es muy importante también contar con los iconos, las etiquetas, y también nos dice que el vocabulario tiene que ser el adecuado. Si escogemos, por ejemplo, productos, entonces más adelante no podemos referirnos a la misma palabra con artículos, porque sería confuso para el usuario. Bien, resumen y puntos clave. En este capítulo hemos analizado el diseño de aplicaciones y sitios web. A pesar de que hay diferencias entre los dos, el proceso de diseño es similar. El diseño de sitios web y aplicaciones deben seguir principios de diseño sólidos e incluir el desarrollo de personajes, escenario. La arquitectura de la información se preocupa por comprender la estructura y la organización del contenido del sitio o aplicación y es base del modelo conceptual. La navegación se refiere a cómo se mueven las personas por el sitio o la aplicación y cómo llegan a saber qué hay en el sitio y dónde está. Bien, eso sería todo. Entonces, como hemos visto, un sitio web o una aplicación es ya el producto final. O sea, es una suma de una serie de pasos que tenemos que seguir para crear nuestro diseño o nuestra aplicación. Tienen que estar incluidos todos, por ejemplo, el concepto de usabilidad, de funcionalidad, de seguridad. Y también tiene que ser estético. Nuestras aplicaciones tienen que ser estéticas. Debemos tener cuidado mucho al momento de escoger los colores, o también lo más importante es la funcionalidad. Porque ¿qué pasa si nosotros desarrollamos una aplicación móvil y, bueno, digamos, tiene un botón que dice descargar y no cumple con su función? Entonces eso estaría en contra de nosotros. No sería bueno para la experiencia del usuario. Bueno, eso sería mi exposición. Ok, a ver, el siguiente, Wilson Valeriano. Presente, Wilson ingeniero. Valeriano. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Comparte tu pantalla. Sí, sí. De acuerdo. Comparte tu pantalla. Ya, se puede mostrar, ¿verdad? Puedes empezar. Ya listo. El presente, este capítulo que me ha tocado es el capítulo 16, llamado Entornos Colaborativos. Bien. Como objetivo principal, su nombre mismo dice entornos colaborativos. Se trata más que todo en un entorno en el que podemos colaborar en trabajos grupales, ya sea tanto como presencial, en estado físico, sea cara a cara, o también de forma virtual. Como estamos hablando de interfaz de usuario, todos pensaremos, tal vez esto se refiere precisamente a solamente con un software, con una aplicación, pero en realidad no es. Esto también aplica para entornos físicos presenciales, y ya vamos a ver como algunos aspectos importantes que podemos relacionarnos, familiarizarnos sobre esos entornos. En el texto nos refiere lo más común, lo que conocemos todos, las redes sociales. Es como un entorno en el que nosotros podemos colaborar. Ya tienen muchas funciones. Hay para hacer, ¿cómo se llama? Transferencias, videoconferencias en vivo y varias funciones que le han implementado a través del tiempo. Hasta juegos podemos
sea, es un entorno colaborativo que podemos trabajar. Pero lo que se refiere más que todo, un entorno colaborativo no es para juegos, no es para entretenimiento, sino se refiere específicamente para el trabajo. Y hay que tener mucho cuidado, dice el libro, en que confundamos este entorno colaborativo como un videojuego, como un entretenimiento, sino es específicamente como para un entorno de trabajo. Tenemos dos siglas resaltantes, dos palabras resaltantes. SCCW, que significa trabajo cooperativo asistido por computadora. Y Groupware. Como ya les mencioné, eso se refiere a las redes sociales. Aquí coloqué la Wikipedia, la imagen de la Wikipedia, porque en la Wikipedia los colaboradores pueden aportar sus ideas. Es un entorno colaborativo, quise ponerlo como ejemplo. También los blogs, en los blogs. Siguiente, pasemos a un capítulo muy importante, muy interesante, llamado Problemas para el entorno colaborativo. ¿Qué problemas se nos presentan en el entorno colaborativo? El primer problema, la disparidad entre quién hace el trabajo y quién recibe el beneficio. Simplemente aquí abajo podemos ver el logo de Google Calendar. En Google Calendar, una persona puede publicar para que los que él prefiera ver, por ejemplo, yo estoy haciendo mi trabajo grupal, los de mi grupo, solamente los de mi grupo, puedan ver en qué momento, qué horas y qué días yo estoy disponible. Y alguien tiene que hacer el esfuerzo para que otro pueda recibir el beneficio. A eso se refiere. Otro, la masa crítica. Un entorno colaborativo no funciona si no tiene masa crítica. Con masa crítica nos referimos a una cantidad considerable de participantes, porque teniendo 2 o 3 participantes, no va a funcionar, se van a desanimar y pues al final no lo van a concluir. Masa crítica porque un grupo tiene que ser dinámico. Si son varios, pues hay más interacción entre todos ellos. Problemas sociales. Aquí los problemas sociales lo vemos bastante. Por ejemplo, estamos ahora presenciando algunos problemas sociales con las videoconferencias. Tal vez algunos tienen vergüenza de mostrar la cámara porque no están bien arreglados o hay algún problema de privacidad. A eso se refieren con los problemas sociales, que la gente todavía no está acostumbrándose mucho a los entornos de trabajo. Ya, matriz espacio-tiempo. La matriz espacio-tiempo se refiere a que podemos estar trabajando en el mismo tiempo, pero en diferentes sitios, como estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, yo estoy desde la ciudad de Puno y muchos de ustedes estarán en diferentes lugares, tal vez están en Juliaca, tal vez en Arequipa. A eso se refiere. Articulación y conciencia. Bueno, esto se trata como que las personas tienen que ser conscientes y deben organizar su tiempo, como hemos visto en el Google Calendar, y lograr articular en grupo. Aquí vemos una imagen de una persona que está mirando con lupa, pues eso se refiere a la imagen de los problemas sociales, ¿no? Aquí tiene un poco vergüenza de incomodidades virtuales. Seguimos, tecnologías para apoyar el trabajo colaborativo. ¿Y qué tecnologías pueden apoyar el trabajo colaborativo? Primero, la comunicación. Bueno, no hay mucho que decir con respecto a la comunicación, porque ya ahora estamos comunicándonos, por ejemplo, por videoconferencia. Estamos escuchando por video y audio y estamos haciendo de manera síncrona, pero también Ahí puede haber nomás, Wilson, comunicación ahí nomás. asíncrona. Ya, ingeniero. Ahí nomás. Ahora vamos a continuar con Alexis Vilca. Alexis Vilca. Presente, ingeniero. A ver, comparte tu pantalla. Puedes empezar. Buenas tardes, ingeniero. A mí me ha tocado el capítulo 17, Inteligencia Artificial y Agentes de Interfaz. Bueno, la inteligencia artificial o IA es un término general que se utiliza para una desconcertante gama de métodos y técnicas que se introducen.
en alguna novedad de la interfaz de usuario o que automatice alguna tarea relativamente compleja. La inteligencia artificial está en funcionamiento en Google cuando si autocompleta la URL o en Facebook cuando te muestra la fuente de noticias o algunos. La IA también ha sido el foco de investigación desde la década de Sí, 1950 porque y no está respetando finalmente los 5 minutos. Yo no, ni siquiera me fui 2 minutos. Hasta gran me parte peleé del con mi trabajo gato. centrado en la IA del Pero no modelo, fui dos. Vine como la aquí, gente realmente habrán piensa, pasado unos ya que se suponía que la 3, gente 4 tenía minutos en representaciones de total. las cosas de su Es cabeza cierto. que se corresponden con cosas del mundo. Si nosotros podríamos resolver los problemas de la inteligencia artificial, entonces nos diría algo sobre la gente, cómo piensa la gente. Agentes de interfaz. Los agentes de interfaz pueden verse de varias formas, como guías que explicarían la estructura y características del espacio y de la información, como agentes de recordatorios que nos ayudan a cumplir con las citas y mantenimientos actualizados de novedades, como los Viendo supervisores al que asistente vigilan las listas y distribución a eléctrico los de la red, anuncios para ¿qué me información, dices? como No sé qué le colaboradores que pides. trabajan Estoy con en una nosotros cosa en que los no sé qué problemas, se llama. como sustitutos Pero nos me dice que reemplazarían de en los las sistemas. reuniones. Generalmente hay dos tipos principales de agentes, en Me cual algunos escribo actúan en nombre y conocen como una para personalidad individual. Esto entonces permite la personalización y la brindar adaptación de los sistemas a las preferencias, hábitos y conocimientos. Otros un conocen tipos respeto particulares de trabajo como indexación, a programación, la corrección ortográfica. indecente. Los sistemas adaptativos. Es un sistema, es un objeto más o menos complejo que se Pido reconoce para que desde la me brinde perspectiva particular, información respecto al tener una uso de estructura determinados coherente y puestos relativa estable, y según Jack Lang en dedicar 1981. que Los parece sistemas interactúan con otros terminar. sistemas, y los sistemas interactúan con sus entornos y subsistemas u otros sistemas del mismo nivel de abstracción. Para interactuar con otro sistema, cada sistema requiere de alguna representación o modelo de otro sistema. Entonces, una semilla encarga una representación de un entorno y si este modelo está indexado o inapropiado, la semilla no germinará. Eso no tendrá éxito en su interacción. La interacción del viajero y el aeropuerto en el anuncio se puede escribir en los siguientes niveles. Por ejemplo, en el nivel físico, el anuncio debe ser de lo suficientemente claro y fuerte para que el viajero lo escuche. En el nivel conceptual, el viajero debe poder interpretar lo que escucha en los términos de aeropuertos, viajes o el idioma local. Y el nivel de intencional es el anuncio que se relaciona más o menos con algún propósito del viajero. Arquitectura para agentes. El modelo simple de sistemas adaptativos proporciona un marco de modelo referencia pensado en la interacción basada en agentes. Los agentes son sistemas adaptativos, sistemas que adaptan a las personas, de ahí que necesitan alguna representación de personas. Ya también. El Muy modelo de buenas tardes. Mi sistemas nombre de, es la- Caterina de las Gómez figuras se Código convierte en Tal. un modelo de persona, Y como vemos en según la los temas que séptima, necesitamos, les modelo pido de para que estos me brinde sistemas, información con modelo respecto a la de beca de Excel puertas y el a la modelo de beca de interacción, permanente que que pasa ofrece a ser el Prenade. modelo de persona y dominios de modelos, que viene a ser el modelo de Después le interacción. preguntas, Bueno, tal el vez modelo de ahí es persona también una se oficina conoce acá. como modelo de usuario o perfil de usuario, pero Hay el término de oficinas usuario aquí pertenece disponibles para particularmente registros prontos de inapropiado para manera la presencial, interacción de humano o entonces agente, Pues sí, donde te las contesto. personas no están usando agentes para están interactuando con ellos. ¿Es El asistencia modelo de la social? persona describe que un Ok, sistema simple. Alexis, ahí nomás. Gracias, ingeniero. Wilson, puedes apagar tu micrófono. Wilson. Se van a ir al aula virtual. Nos vamos a la semana 9.